siguiendo y sirviendo a Jesús. Porque consideramos que como iglesia pequeña que comenzamos, es bueno sentar los cimientos, ¿verdad? Porque hoy en día se predican y se enseñan muchas cosas y a veces no es verdaderamente lo que la palabra de Dios dice, y es necesario que como pueblo de Dios nos regresemos a poner nuestro corazón en lo que verdaderamente es la palabra de Dios, en lo que verdaderamente es el evangelio de Dios, las buenas nuevas. Y por eso decimos que esta serie se llama Siguiendo y Sirviendo a Jesús, porque esto se trata de Jesús, no se trata de nada más que de Jesús. Solamente todo lo que se aparte de Jesús es solamente religión, es solamente palabrería, es solamente doctrina de hombre. Es la palabra de Dios, la salvación, todo se trata de Jesús. Y por eso estamos viendo cómo es que verdaderamente el que sigue a Jesús debe de caminar. Y es lo que nos hemos enfocado en estas semanas, viendo conforme la palabra de Dios cómo debe de reflejarse una vida que está siguiendo a Jesús, que verdaderamente ha experimentado un nuevo nacimiento, que verdaderamente tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, donde provocó un verdadero arrepentimiento, y ese verdadero arrepentimiento le causó tristeza, le causó dolor en su corazón, porque se dio cuenta que ofendió a Dios con su pecado. Y le pide perdón a Dios y decide dejar de caminar a donde todos estaban caminando, y ahora hace una decisión para seguir lo que la palabra de Dios dice. Y hemos estado viendo cómo se ve una vida de eso, y veíamos a Filipenses capítulo 1 del verso 9 al 11, donde nos da un resumen de lo que es la voluntad de Dios para todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Y en esas enseñanzas hemos visto que como seguidores de Cristo necesitamos crecer en conocimiento de Dios, porque todo depende de ahí. Si tú no conoces a Dios, si yo no conozco a Dios, no le podemos agradar, no le podemos seguir. Es necesario conocerle para poder nosotros saber quién es Él y poder obedecerle, servirle, enamorarnos de Él, porque para seguir a Jesús con pasión, con obediencia, se necesita enamorarse de Él. ¿Y cómo te vas a enamorar de alguien que no conoces? Entonces hemos visto que como cristianos, todo aquel que se dice cristiano, que se dice seguidor de Cristo, necesita crecer en el conocimiento de Dios, porque es la única forma de madurar espiritualmente. Hablábamos que todos como cristianos nacemos de nuevo, hay un proceso de crecimiento donde somos babies espirituales, pero el deseo de Dios no es que nos quedemos ahí, sino que maduremos, que crezcamos espiritualmente en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios, porque esa es la única manera que nosotros podemos vivir una vida genuina y sincera ante Dios. Pues el conocimiento de Dios a través de su palabra nos ayudará a entender el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es muy importante. Como pueblo de Dios, a veces caminamos sin rumbo, sin dirección. Por eso la vida cristiana se nos hace sin sabor a veces, se nos hace aburrida, porque caminamos, vamos a la iglesia el domingo y vivimos como queremos los demás días. No sabemos qué hacer, no sabemos qué. Es difícil saber la voluntad de Dios para tu vida si tú y yo no leemos la palabra de Dios, porque aquí está lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero si tú y yo no crecemos en conocimiento de Dios a través de su palabra, es muy difícil que tú y yo sepamos para dónde vamos. Caminamos con el montón, pero no tenemos una certeza y una convicción en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Entonces,
la palabra nos ayudará a entender el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas y de esa forma poder reflejar a Jesús en nosotros a través de nuestro carácter, de nuestras acciones y aún en nuestra manera de hablar. Veíamos que delante de Dios nuestras vidas tienen que dar fruto. Que no es suficiente decir, Dios conoce mi corazón y Dios vive en mi corazón. Y que mi vida esté diciendo con mis acciones y mis palabras y mi conducta todo lo contrario. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque cuando un corazón está convertido, cuando en ese corazón vive Jesús, se manifiesta afuera. ¿Cómo se manifiesta? En la manera que vivimos, en la manera que actuamos, aún en la manera que hablamos, porque no podemos seguir hablando de la manera que antes hablábamos, maldiciendo, siendo negativos, hablando cosas que en vez de traer esperanza, traen desesperanza. No podemos seguir hablando igual, porque ahora tenemos a Dios, al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas en nuestro corazón. Entonces, todo aquel que se declara cristiano, convertido, hijo de Dios y que está siguiendo a Jesús, el resultado es que va a dar fruto en su vida. Va a cambiar, la gente lo va a poder ver, lo va a poder oír. Y eso lleva gloria a Dios. Entonces, tenemos visto que esto es algo que no puede ser producido por nosotros mismos, y es la realidad. Mucha gente trata de vivir una religión, trata de ponerse a metas y decir, voy a cambiar, voy a hacer esto y voy a tratar de aparentar vivir una vida religiosa y no se puede. Uno mismo, no, uno vimos la semana pasada que uno es malo. El pecado y esta naturaleza pecaminosa nos domina, nos arrastra a hacer lo que no queremos. Por más buenas intenciones que nosotros tengamos, no podemos hacerlo nosotros. Por eso es necesario un encuentro personal con Cristo Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que haya pasado esa obra sobrenatural donde Dios transforma tu corazón. Porque a través de eso es como viene la fuerza a tu vida para poder ahora desear lo bueno, pero no nada más desearlo, sino poder hacerlo por el medio del poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque todo aquel que es nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que es sellado con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que ahora viene a darnos la fuerza para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Por eso, si tú no y yo no tenemos verdaderamente una relación con Dios, si Cristo no ha nacido en nuestro corazón, si no nos hemos arrepentido, es imposible que podamos hacerlo. Y por eso la vida se ven a veces como se ven, aunque estén en la iglesia. Hay gente que hay en la iglesia 5 o 10 años o lo que sea, pero no es el tiempo, no es la membresía de una iglesia, es la relación con Cristo Jesús, es haber nacido de nuevo, es haber pasado por esa regeneración que viene a través de su palabra. Entonces, no es algo que viene en nosotros, sino procede de Dios. Y Dios lo pone en el hombre a través de Jesucristo. Dios es el que hace todas las cosas y lo hace a través de Jesucristo. Por eso es importante que estemos seguros de que estamos en Cristo, porque es el único que puede hacer que un corazón pecador como el mío pueda buscar y amar la justicia, porque hablábamos que Dios es justo y Dios es santo y nosotros somos pecadores. La única manera que podemos nosotros amar la justicia y tratar de vivir unas vidas no perfectas, pero que busquen hacer lo que Dios le agrada y odiar lo que Dios odia, es que Jesucristo esté en nuestros corazones. Y eso es nada más para retocar lo que hemos estado hablando. Vamos a estar en el versículo 11. Ya compartimos la primera parte de las semanas pasadas. Dividimos este versículo en 3. Y el primero fue que estén siempre llenos de fruto de salvación. En otra versión dice frutos de justicia.
Y por eso hablábamos del fruto. Y luego dice, ¿qué quiere decir fruto? Dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. O sea, Jesús es el que lo produce en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Dice, y la parte que vamos a hablar ahorita es, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos el poder estar aquí, Señor, ante tu presencia. Gracias por tener esta palabra tan preciosa que es vida, Señor, que es salvación, que es poder, Señor, que transforma el corazón, la mente, Padre, que trae vida, Señor. Gracias porque podemos tener la libertad de poder venir, reunirnos y estudiarla, Señor. Y a veces aún eso, Señor, lo menospreciamos. A veces no le damos el valor que tiene, Padre. Hay muchos lugares donde no pueden reunirse, Señor, libremente y estudiar tu palabra. Tienen que esconderse, Señor, y a veces les cuesta la vida, pero tú a nosotros nos permites hacerlo con libertad. Señor, te damos gracias por eso y te pido que nuestro corazón se abra a escucharte, Señor, porque lo único que tú quieres hacer con tu palabra es bendecirnos, ayudarnos, encaminarnos, Señor, a esa vida eterna donde, Señor, tú, Señor, tienes, Señor, preparado para nosotros, Padre. Toca cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Tu palabra dice que no hay nada que podemos esconder de ti. Tú conoces el pensamiento más, Señor, mi Dios, escondido en nuestra mente. Tú conoces nuestros deseos más escondidos en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Pero tu palabra dice que es como espada de dos filos, que penetra, que traspasa el alma, el espíritu y llega hasta los tuétanos, Señor. No hay nada que podemos esconder de ti, Señor. Que tu palabra nos hable, Señor. Que tu palabra transforme nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces dice esta parte, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pablo hace esta oración por los filipenses, es lo que hay en su corazón, es lo que Dios le ha revelado, es lo que está viviendo, pero sabe Pablo que hay algo muy importante que no tenemos que olvidar, y esto, que todas las cosas son para la gloria de Dios. Todo lo que Dios creó, todo lo que sucede, aún en nosotros venir a Cristo y poder caminar conforme su voluntad, todo tiene el único propósito de llevar gloria a Dios, porque aquí el único héroe es Dios. El único protagonista es Dios. No es la denominación, como digo muchas veces, no es el pastor, no es el evangelista, no es el misionero, no es nadie, es Dios. Él es el que merece toda la gloria, Él es el que merece toda la honra, y todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que se hace, todo lo que respira, es con el propósito de llevar la gloria a Dios. Con ese propósito, llevar la gloria a Dios. El motivo de nuestra existencia, tuya y mía, es para darle gloria a Dios. Con ese propósito, mucha gente, yo me preguntaba antes de venir a Cristo, ¿por qué vine? ¿Qué chiste tiene esta vida? ¿Seré como un animal que vine, nací, crecí y voy a morir y se acabó todo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Pero no conocía de la palabra de Dios. Pero nosotros, tu existir y mi existir, es con un solo propósito, y es alabar y darle la gloria a nuestro Creador. Amén. Y por eso es muy importante que entendamos, tú y yo primeramente, por qué fuimos creados. Isaías 43:7 dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, dice Dios, para gloria mía los he creado.
los formé y los hice. Tú y yo tenemos que tener claro eso. Porque cuando tú y yo no tenemos claro eso, por eso nuestras vidas se van y se alejan hacia otras cosas que en vez de darnos satisfacción, que en vez de darnos contentamiento, que en vez de darnos paz, nos llevan a sentirnos vacíos, a sentirnos tristes, a sentirnos sin paz, sin gozo, sin esperanza. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que tú y yo fuimos creados para hacer, que es alabar el nombre de Dios y llevar gloria a Él. Por eso yo me encontraba con un corazón vacío, por eso oía la voz del enemigo diciendo: mátate, no tiene chiste la vida. Porque mi corazón estaba vacío, yo no estaba alabando a Dios. Yo estaba haciendo todo lo que los demás hacían, pensando que eso iba a traer felicidad a mi corazón. Decía: este es el chiste de la vida, hacer esto, esto y esto, lo que había visto de mis padres, de mis familias, de mi pueblo, de mi rancho y todo eso. Esto es el chiste. Pero nada de eso pudo llenar mi corazón. ¿Por qué? Porque no estaba yo haciendo para lo que fui creado, que era para darle gloria a mi Dios, a mi Creador, a mi Señor. Fuimos creados con ese propósito. Todo lo que existe en esta tierra, y no nada más en esta tierra, en el cielo, fue creado para darle gloria a Dios. Todo. Tú a veces y yo, a veces nos cansamos. Podemos tener aquí si yo les digo: vamos a estarnos 5 horas aquí alabando a Dios, a muchos lo van a pensar y van a decir: no, mejor no voy, me voy a cansar. Pero la Biblia nos enseña que allá en el cielo, Dios sin parar le están alabando y glorificando, sin parar. Pero tú has sentido, y me imagino que sí, espero que sí, momentos en los cuales tú te conectas a alabar a Dios, en el cual sientes su presencia de tal manera que el tiempo ya no es un factor para ti. Que se siente tan precioso, que te sientes tan ligero, que sientes que todo lo de alrededor no importa, porque en ese momento estás alabando al Todopoderoso y quisieras que no se acabara. Entonces puedo imaginarme lo que sienten allá arriba, porque probaditas Dios me ha dejado tener. Vamos a ver Apocalipsis 4, 1 al 11. Son varios versículos, pero quiero que ponga atención en esto, porque es lo que nosotros tenemos que tener presente. Dice el versículo 1: entonces mientras miraba, está hablando Juan, que se le dio esta revelación. Dice: entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente, como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto
de ojos por delante y por detrás. Dice, el primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día, fíjense, día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Qué precioso, ¿eh? Precioso ver cómo este pasaje donde dice que continuamente repiten: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso. Él es el único digno de recibir la gloria. Por eso cuando alguien quiere, Dios es celoso. Cuando alguien quiere llevarse la gloria, eso no le agrada a Dios, porque Él es el único digno. Como seres humanos somos tentados a eso y lo podemos ver en muchos lugares eso. Pero nosotros tenemos que tener presente para que cuando venga el diablo, por eso fue lanzado del cielo, porque se enorgulleció y él quería también que le dieran la gloria a él. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Siempre que haya ese sentir en tu corazón, acuérdate, y yo también debo de acordarme, que la gloria solamente es para Dios. Y que nuestras vidas, tuya y mía, Dios nos la ha prestado, nos la ha dado, pero con un propósito, y es darle la gloria a Él. Todo proviene de Él. Y es para su gloria. Y Pablo en este momento dice: esto llevará mucha gloria y alabanza a Dios, porque ese es el propósito de que tú y yo caminemos en obediencia, el de que demos fruto, de que vivamos una vida genuina siguiendo a Jesús. El propósito es para darle gloria a Dios. Ese es el propósito. En este versículo 11 se resume la enseñanza de todo el capítulo 4 que veíamos. Todos los seres vivientes, tanto en el cielo como en la tierra, han sido creados para la gloria y alabanza de Dios, porque Él es el creador y sustentador de todo. Por eso es que las bendiciones espirituales que estamos viendo, que vienen a través de Cristo a la vida de cada creyente, tienen un propósito. Y ese propósito es llevar gloria a Dios. No es para enorgullecernos, no es para creernos más espirituales que alguien más, no es para creernos que merecemos más la salvación que otros, no es para nada de eso. Es para que Dios sea glorificado, porque Él es el único que lo hace en nosotros. Él es el único que lo hace. Si tú estás aquí es porque Dios te lo permitió. Si yo estoy aquí es porque Dios me lo permitió. Nada debemos de enorgullecernos ni sentirnos más que nadie. Tenemos que tener cuidado de eso. El propósito de que nuestras vidas caminen con Dios no es para hacer menos a nadie, no es para sentirnos mejor que nadie, sino es para llevarle gloria a Dios. Porque todos somos
faltos, todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos somos débiles. Si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué sería de mí? Como dice el canto. Entonces, tenemos que recordarnos de eso. Las bendiciones espirituales en Cristo son con el propósito de llevar gloria a Dios. El fruto que Dios produce en nosotros a través de Cristo es para darle gloria a Dios, para que otras vidas se conviertan a Cristo, para que sigan el ejemplo, para que vean a Dios en nosotros, pero no es para que nosotros nos sintamos, no, es para darle gloria a Dios. Efesios 1, 4 al 6 y luego el versículo 12 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si todo esto que ha sucedido en nosotros ha sido por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo en nuestra vida, pero todo es para alabanza de la gloria de su gracia, de Dios, porque todo es por su gracia. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Todo tiene que ser dirigido para la gloria de Dios. Todo aquel que le quiere robar la gloria a Dios pagará las consecuencias, porque Dios es celoso. ¿Por qué caminar entonces? La serie, les digo, se llama Siguiendo y Sirviendo a Jesús. ¿Por qué caminar con Jesús y seguir su ejemplo trae gloria a Dios? Porque Él dio a su Hijo con un propósito. Todo lo que Jesús vino a hacer en este mundo, lo que sufrió, lo que pasó, que murió, que resucitó, tiene un solo propósito, y es llevar gloria a Dios. Él mismo dijo que Él no venía a buscar darse gloria a sí mismo, sino a glorificar a su Padre en todo lo que hacía, y por eso se sujetó en obediencia a la voluntad del Padre, porque Él sabía que debía de darle la gloria a Él. Entonces, porque Él dio a su Hijo con un propósito de que todo ser humano pudiera regresar a través de Jesucristo a la función la cual fue creado. ¿Cuál fue esa función para la cual fuimos creados? Estar en comunión con Dios, dándole gloria en todo. Esa función se rompió cuando entró el pecado a través de Adán y Eva. Para lo que fuimos creados se quebró, se obstruyó, y dejamos de hacer lo que nosotros fuimos creados para hacer. Y por eso vino Jesucristo, para restaurar esa función en nosotros, y que nosotros por medio de Él pudiéramos ser reconciliados con Dios y poder regresar al plan de Dios, que era que le alabáramos a Él y que le diéramos toda la gloria. Hebreos 13, 20 al 21 dice: ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Debemos nosotros, como le digo, estamos viendo que todo viene de Dios, y es necesario buscarle, es necesario creer a su palabra, es necesario rendir nuestros corazones, es necesario reconocer que sin Él no somos nada, no podemos nada. Pero la manera que nosotros le vamos a dar gloria a Dios es
que cada una de estas cosas que hemos estado viendo sean el fruto de nuestra vida. Crecer espiritualmente, caminar una vida genuina, una vida sincera, no una vida perfecta porque no podemos, genuina y sincera, agarrados de la mano de Jesús, siguiendo su ejemplo, dando fruto con nuestra manera de vivir, de hablar, de actuar. A Dios le agrada cosechar ese fruto. Por eso dice Pablo que esto le llevará mucha gloria y alabanza a Dios, porque a Dios le agrada recoger. Nosotros como humanos sembramos árboles de diferentes frutas, y usted siembra un árbol y lo está regando y no le da fruto, como que se desespera y lo quiere quitar, ¿verdad? Ya, yo lo he hecho. Entonces Dios dio a su Hijo que se humillara al tomar este cuerpo de carne y sangre, hacerse humano. Dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, pero es mayor que los ángeles. Pero la cosa que fue un poco menor que los ángeles, ¿por qué? Porque tuvo que humillarse a tomar el cuerpo mortal tuyo y mío. Y no escatimó todo eso, sino que lo hizo y se humilló y fue a la muerte de cruz, que era una de las cosas más humillantes de ese tiempo. Pero lo hizo con un propósito. Y ese propósito es que Dios pudiera recoger el fruto de todo eso en nuestras vidas de nosotros. Por eso esto le lleva gloria y alabanza a Dios. Cuando tú y yo producimos el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz en nosotros, esto le lleva gloria y alabanza a Dios. Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto, son palabras que Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A veces cuando cantamos echamos muchas mentiras, aunque son cantos de alabanzas de Dios. A veces mentimos ahí mucho, porque le decimos: Señor, me rindo a ti, haz tu voluntad en mí, haz de mí lo que quieras, quiero vivir para ti. Y ya cuando salimos de aquí se nos olvida. Está bien cantarlo, pero hay que meditarlo y hay que tomar esas palabras, hay que ser sinceros, pero no nada más para cantarlo, sino para vivirlo allá afuera. Porque la obediencia a Dios es la verdadera adoración a Él. El vivir conforme su palabra nos dice es lo que verdaderamente lleva gloria a Él. Yo soy alguien que me encanta adorar a Dios, me encanta alabarlo. A mí me llena mi corazón. Pero si yo nada más lo hago así y vivo una vida en desobediencia afuera, y mis frutos, mis actos, mis hechos, todo lo que dice otra cosa, estoy nada más engañándome a mí mismo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué debemos de buscar glorificar a Dios en nuestras vidas? Romanos 8:36 dice así: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Pues todas las cosas provienen de Él. Todo lo que somos tú y yo, nuestro diario vivir, el simple hecho de nosotros levantarnos y poder hacer cosas, poder respirar,
viene de Él. Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da las fuerzas, Él nos da el trabajo, Él nos da el dinero para pagar nuestros biles, Él nos da todo, todo proviene de Él. Todo proviene de Él y es algo que nosotros tenemos que recordarnos. Y tenemos que darle la gloria a Él. Ahora, dice, provienen de Él y existen por su poder. Todo lo que nosotros hacemos, como le digo, no es por ti, por mí. Es porque Él nos lo permite hacer. Porque Él nos da las fuerzas para hacerlo. Él nos da la sabiduría para hacerlo. Todo Él lo sostiene. Él sostiene tu vida y mi vida. Y por eso es importante que nosotros busquemos glorificar a Dios en todo en nuestras vidas. Y reconocer que lo mejor que podemos hacer tú y yo es practicarlo diariamente en todo lo que hacemos. De Él es la gloria, hermano. De Él, solamente de Él. Nuestro existir no tiene sentido fuera del plan de Dios para nuestras vidas. Nuestro existir no tiene sentido fuera del plan de Dios para nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Eso es lo mejor. Si no, tu vida y mi vida caminará sin sentido. Y como le digo, vienen las preguntas, ¿por qué me siento así? Cuando dejamos nosotros de hacer lo que tenemos que hacer, de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos, entonces perdimos el sentido de por lo cual fuimos hechos. Somos y existimos por Él. Vivamos para su gloria, hermano. Vivamos para su gloria. Es el consejo de esta mañana, que no nos olvidemos. Digo, todo nuestro caminar en el Señor, el venir aquí a la iglesia, lo que hacemos allá afuera, es para siempre recordarnos que tenemos que estar agradecidos con Dios, tenemos que darle la gloria a Él, tenemos que darle la honra a Él. Necesitamos nosotros honrarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, pero la gloria es para Dios. Amén. La gloria es para Él. Esta clase, esta enseñanza, pues es un poco más corta, pero hemos visto durante estas semanas entonces cómo se debe de vivir una vida verdaderamente que tiene a Jesús en su corazón y del que lo está siguiendo. Estas son seis clases, ¿verdad?, que nos concentramos en mostrar cómo debe de verse la vida de alguien que está siguiendo a Cristo. Las siguientes 3 semanas vamos a estar viendo qué significa servir a Jesús y la manera correcta de hacerlo. Vamos a hacerlo en 3 semanas, tres enseñanzas más, y te digo, nos vamos a concentrar en decir qué significa servir a Jesús y la manera correcta de hacerlo. Eso nos lleva a una semana antes, que va a ser el día de resurrección, y después del día de resurrección volveremos al libro de Juan, capítulo 14, que vamos a estar comenzando. Entonces en esta mañana te voy a pedir que te pongas de pie y no sé si vamos a orar, pero si tú necesitas oración o quieres que alguien ore por ti en esta mañana, va a estar allá atrás mi hermano Ulises y mi hermana Irina, para si tú quieres que ellos oren contigo. Ellos están ahí con la mejor disposición de hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana vuelva a poner esto en primer lugar en nuestros corazones, recordarnos para qué fuimos creados y que todo lo que hacemos es solamente con un motivo y una razón, es para darle la gloria a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por
tu amor, por tu misericordia. Señor, te agradecemos tu palabra que nos trae luz, que nos trae entendimiento, que nos muestra la senda, el camino, Señor, por donde nosotros debemos caminar. Padre, hemos estado compartiendo en estas semanas, Señor, lo que significa verdaderamente conforme a tu evangelio el seguir a Jesucristo, Señor. Y nuestros corazones, Señor, desean hacerlo, Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando y tratando en nuestros corazones y todo aquello, Señor, con el cual tú nos has confrontado conforme tu palabra, que no endurezcamos nuestro corazón. Tu palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Señor, que todo orgullo sea quitado, toda incredulidad sea quitada, toda rebeldía y soberbia sea quitada, Señor. Y que si a través de estas 6 enseñanzas, Señor, tú nos mostraste algo a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros, Señor, seamos obedientes, Padre, y nos volvamos a ti de todo nuestro corazón, mi Dios. Y empecemos a caminar. Si no estábamos caminando verdaderamente siguiendo a Jesús y nos habíamos apartado por otras ideas, otras enseñanzas, Señor, otros deseos, que nos volvamos a ti sinceramente, Padre, a caminar con un corazón sincero y genuino, Señor. Te pido, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, rompas toda cadena, toda mentira de Satanás que Señor haya puesto sobre nuestras vidas para alejarnos de seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, de seguir tu palabra, de creer tu palabra que es verdadera, Señor, y que se cumple, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, en esta mañana también te pido, Señor, que tengamos bien presente, Dios, que el único motivo de nuestra existencia es llevar gloria a tu nombre, Señor. Que cuando nosotros hagamos eso, cuando entendamos lo importante de eso, no importa el problema que pueda venir, porque los problemas vienen, no importa la enfermedad que pueda venir, porque las enfermedades vienen, Señor, nosotros encontraremos contentamiento en ti, encontraremos esperanza en ti. Encontraremos paz en ti, Señor, porque estamos haciendo, Señor, la función para la cual tú nos creaste, para la cual ahora tú nos llamaste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. También te ruego por las 3 enseñanzas que van a venir respecto al servicio, Señor. Que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos hables, para que no solamente nuestro caminar en Cristo, nuestra vida, Señor, nuestro fruto, sea agradable a ti, Señor, en nuestra manera de actuar, de hablar, de sentir, de pensar, sino, Señor, también nuestra manera de servirte, Señor, sea una verdadera adoración a ti, Señor, y lo hagamos con un corazón correcto, con las motivaciones correctas, Señor, porque tú tienes un orden aún en la manera que se te debe de servir, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Señor, que los lleves con bien, Señor, a sus casas, a sus hogares, que bendiga a sus familias. Y en estos tiempos donde, Señor, se encuentra, Señor, sabemos que diario hay enfermedades y gente muere de muchas cosas, pero en esta ocasión, Señor, está esto de este virus, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas. También te pido que quites todo temor de nuestro corazón, porque nuestra confianza está en ti. Creemos firmemente que tú nos das la vida y tú eres el único que nos la puedes quitar, Señor. Pero también tu palabra nos llama a ser prudentes, Señor, a no tentarte. Y, Señor, te pido que nos ayudes a tomar precauciones y que nos ayudes también, nos libres a nuestras familias, Señor, de todo. Te pedimos por las gentes que ya han sido afectadas por esto, Señor, que tú les
toque su cuerpo, que ellos puedan vencer este virus, Señor, y puedan ser sanos. Por aquellos que ya perdieron su vida, Señor, sus familiares que están en dolor, Señor. Sabemos que perder un familiar es algo muy triste, Señor, muy doloroso. Te pido, Señor, que tú les consueles, que tú les des paz en estos momentos, Señor, que tú estés con ellos, Señor, en estos momentos, y que tal vez esto sirva, Señor, para que, Señor, poder meditar en la realidad de nuestra humanidad, que somos polvo, que somos perecederos, Señor, y que volteemos nuestros ojos a ti, el Creador de todas las cosas, el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y a ti te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Bueno, pues así Dios les bendiga. Tenemos los elementos.